Palabras de alegría y esperanza. Es el domingo 12 del tiempo ordinario del año B. Secondo Marco. Y el Evangelio de Marcos 4, 35, 41. Y el comentario es del padre Fernando Armelini. Aquel día al atardecer les dijo Jesús a los discípulos: pasemos a la otra orilla. Ellos despidieron a la gente y lo recogieron en la barca tal como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Un buen domingo para todos. Conocemos bien el episodio de la tempestad calmada. Jesús que calma las olas del mar. El mar agitado por una violenta tempestad. Y este episodio podría ser considerado como una crónica de un hecho en el cual Jesús ha dado prueba de su poder divino haciendo un milagro extraordinario. Pero si seguimos la interpretación de como si fuera un milagro de este episodio, una no creyente con los cuales quisiéramos compartir esto movería la cabeza y no le parecería bien. Pero también los creyentes se ponen interrogativos que es difícil de responder. Y hay que tener en cuenta estos interrogantes porque nos ayudan a comprender el género literario de la narración y por tanto llegar a comprender el mensaje, que es lo único que nos interesa. Tratemos de plantearnos estos interrogantes. Comenzaré haciendo alusión a la indicación de la hora, al atardecer. Jesús transcurrió el día en medio de la gente, anunció el reino de Dios en parábolas, y él y sus discípulos están ciertamente cansados, pues han pasado todo el día a las orillas del lago. Y lo más lógico es que regresen a casa para la cena. Nos lo podemos imaginar en Cafarnaún, reflexionando sobre lo que ha acontecido, cuáles fueron las reacciones de la gente. Jesús que pregunta a sus discípulos: según ustedes, ¿les parece que la gente ha comprendido, ha entendido lo que les he dicho? ¿Comprendieron el significado de las parábolas que les he contado? ¿Hicieron algún comentario, algunas preguntas? Así tendría que haber acabado el día. Pero en cambio, Jesús les pide a los discípulos, les ordena ir al otro lado del lago. Se trata de algo muy extraño. Es casi de noche. Por lo que se nos informa, inmediatamente después, Jesús nunca estuvo en la parte oriental del lago, por tanto, no conoce a nadie. Es muy extraño que lleguen al otro lado del lago de noche. Aún no han cenado. Y en la otra orilla no conocen a nadie. El dato que se trata del atardecer parece un detalle insignificante y nos preguntamos si el evangelista Marcos lo que quiere es comunicarnos algo importante empleando el simbolismo de la noche que encontramos a menudo en la Biblia. Una segunda pregunta: la tormenta. Se trata de algo muy extraño en el lago de Tiberíades. Se trata de un pequeño lago. Lo pueden apreciar a mi izquierda, es una foto satelital. El lago de Tiberíades es muy hermoso porque es como un nido en medio de las montañas. Es un lago pequeño, tiene 21 kilómetros de largo y en el lugar más ancho solamente 11 kilómetros. Marcos lo llama mar, pero no es un mar, es un lago. Por tanto, es inverosímil que suceda allí una gran tempestad. Por otro lado, los apóstoles conocen muy bien el lago y saben predecir las tempestades y las borrascas.
no pueden llegar desprevenidos, son gente del lugar, han vivido en torno al lago y por tanto es muy raro que una gran tormenta los tome por sorpresa. Luego, noten que la distancia entre Cafarnaún y Gerasa, hacia donde se dirigen, es muy corta. Aun si llegara una tempestad, se tarda muy poco en llegar a la orilla. Luego nos volvemos a preguntar una vez más, ¿se trata de una borrasca, de una tormenta material? ¿O quizás el evangelista se está refiriendo a otra borrasca que amenaza con hundir la barca donde se encuentran estos discípulos? Sabemos muy bien que desde siempre la barca representa a la comunidad cristiana y esta embarcación puede hundirse a causa de la tempestad. El cuarto interrogante que también el creyente se pone, se dice que durante el trayecto Jesús duerme, mientras que los discípulos buscan solos desesperadamente luchar contra las olas. Esto es inverosímil. ¿Cómo hace Jesús a descansar tranquilo en una barca de 7 u 8 metros, donde están los 12 discípulos y está inundada de agua a causa de las olas? ¿Cómo hace Jesús a dormir tranquilo sobre una almohada? Y luego se encuentra en la popa, que es el lugar donde está el timón. De nuevo la pregunta, ¿está haciendo Marcos una narración sobre las desventuras de los 12 o está hablando de otra cosa? Tratemos de ser inteligentes. Y una última pregunta. Los discípulos se dirigen al Señor para que los salve y por tanto demuestran creer en Él. Pero Jesús los reprocha porque no tienen fe. Todos estos interrogantes son una invitación a acercarse a este texto no como una página de crónica, sino como una parábola compuesta con imágenes bíblicas. Ya he mencionado a la barca que representa a la comunidad de los discípulos. Comencemos por ahí. ¿Qué es lo que vemos hoy en esta comunidad que es la iglesia? ¿Qué situaciones estamos viviendo los creyentes? Creo que podemos estar todos de acuerdo. La iglesia está atravesando una tormenta. Nos estamos alejando de aquella iglesia que hace pocos años se llamaba la sociedad cristiana. Todos iban a misa, los que no iban a misa no eran bien vistos. ¿Y qué es lo que sucede hoy? A la iglesia van cada vez menos cristianos, somos cada vez más ancianos y ya no se habla de sociedad cristiana, sino de sociedad post-cristiana. Y se siente decir que la iglesia tendrá siempre menos gente y será menos escuchada. Nos damos cuenta de lo que está sucediendo y tratamos de reformar ciertas estructuras obsoletas. Nos estamos purificando de las credulonerías que durante tanto tiempo fueron tenidas por fe y que aún hoy están presentes en parte en nuestra iglesia y son ridículas para los no creyentes. Estamos más abiertos al diálogo, decimos basta a ciertos enroscamientos ideológicos, pero este esfuerzo que estamos haciendo en muchas partes del mundo laico son tomados como esfuerzos inútiles de los últimos llantos de una iglesia que no se resigna a hacerse a un lado. Esta es la tormenta que estamos atravesando como iglesia. Los que cultivan esta actitud de ver una iglesia que terminará por desaparecer,
no conocen la historia, pues la iglesia ha atravesado tormentas mucho más dramáticas de las que estamos atravesando hoy, de las cuales ha salido siempre más pura y más viva. Esto me hace recordar la famosa respuesta del cardenal Consalvi a Napoleón, quien le había dicho: voy a destruir la iglesia. Y el cardenal Consalvi le responde: Majestad, lo hemos intentado nosotros, los sacerdotes, los obispos, los cardenales y los papas durante tantos siglos en hacer hundir la iglesia. Quédate en paz, que tampoco tú conseguirás destruir la iglesia. No se la puede hundir, no lo hemos conseguido. ¿Por qué no debemos tener miedo a que las tormentas hundan la barca de la iglesia? Y la respuesta la encontraremos en el Evangelio de hoy, que es una parábola de la misión que Cristo ha confiado a su comunidad. Es una parábola sobre la dificultad que la iglesia encuentra al llevar a Cristo más allá, a donde Él no ha llegado todavía con su mensaje, con su evangelio. También encontraremos en el texto evangélico un mensaje para comprender y afrontar las tormentas de nuestra propia vida, con las que tarde o temprano todos debemos confrontar. Una enfermedad, cuando todo parecía sonreírnos, algún imprevisto serio, un problema económico, quizás el drama de una separación que envuelve también a los hijos. Entonces, ¿cómo vivir estos momentos borrascosos en nuestra vida? ¿Tiene Cristo alguna sugerencia que darnos para cuando sucedan estas cosas? Los creyentes corren el peligro de olvidarse de Él cuando más tienen necesidad de su palabra y de su ayuda. Tratemos de leer este texto como una parábola de la vida de la iglesia y de nuestra vida. Ya he mencionado que se trata del atardecer, en la oscuridad de la noche. En la Biblia, la tiniebla densa tiene siempre una connotación negativa, un momento dramático donde se espera una intervención salvífica de parte de Dios. Recordemos el famoso texto del libro de la sabiduría, cuando narra la intervención de Dios en las tinieblas de Egipto, donde existe la opresión de su pueblo, y su intervención en medio de la noche, cuando la oscuridad es más densa, mientras un profundo silencio lo envolvía todo y la noche estaba a mitad de su trayecto. Tu palabra omnipotente bajó del cielo para liberar al pueblo. La meta ya está dicha en estos primeros versículos que ya hemos escuchado. La meta es la parte oriental. Del otro lado del lago, allá donde viven los paganos. Jesús les pide a los discípulos ir a la otra orilla, de llevarlo allí donde Él no ha estado nunca, donde el Evangelio aún no ha llegado. Es la imagen de la misión que Jesús confía a la barca de sus discípulos, como si dijera: me tienen que llevar al otro lado de la orilla. Al fondo pueden ver la otra orilla del lago de Tiberíades. Es la imagen de esta tierra pagana, del mundo semipagano de hoy. Un mundo que sigue principios y valores que no son humanizantes. El poder, el dinero, la fama,
búsqueda egoísta del placer. Llevar el Evangelio a este mundo semipagano no es sencillo, porque nacen huracanes, tormentas que nacen también en este mundo pagano que suceden inevitablemente anterior al mensaje de Cristo. Es difícil llevar el Evangelio a una sociedad como esta. Las tormentas aparecerán y es importante no tener miedo de ir hacia este mundo para llevar la palabra del Evangelio, la palabra de salvación. Estamos llamados a dar testimonio en este mundo semipagano, pero el paganismo está también presente en la iglesia, que debe ser constantemente reformada partiendo del mensaje evangélico. También aquí hay que llevar a Cristo, y también aquí nacen inevitablemente las borrascas. El texto continúa diciendo que recogieron a Jesús en la barca tal como estaba. ¿Qué quiere decir así como estaba? No dice que recogieron a Jesús y nada más. No. Hay un pequeño detalle. Lo recogieron como estaba. Marcos está hablando de la jornada que es la vida de Jesús. Una vida que ha estado toda dedicada al anuncio del reino de Dios. Y es al final de esta jornada terrena de Jesús que Él invita a sus discípulos a pasar a la otra orilla. Mientras que Él está en la barca, tal como estaba, duerme. Ya hablaremos sobre el significado de este dormir. Luego dice que había otras embarcaciones. Marcos está describiendo esta travesía de los discípulos en el mar agitado y no hay solo una embarcación, hay muchas, tantas como las comunidades cristianas que ya han nacido en el Imperio Romano cuando Marcos escribe su Evangelio. Escuchemos ahora lo que sucede en la barca de la iglesia que se mueve sobre el mar agitado. Se levantó un viento huracanado, las olas rompían contra la barca que se estaba llenando de agua. Él dormía en la popa sobre un cojín. Los apóstoles han obedecido a la orden del Maestro que les había enviado hacia a la otra orilla. Llévenme así como estoy a la tierra pagana, donde existe una vida deshumanizante. Lleven el Evangelio a esta tierra. Y durante el viaje, el mar se revela. Parece que se opone a este viaje. Quiere impedir que llegue el Evangelio a la tierra pagana. Es el simbolismo del antiguo Medio Oriente. El mar es el símbolo de las fuerzas del caos, el lugar donde viven los monstruos, el lugar donde habitan los enemigos del cosmos, del orden que permite la vida. Y este mar es indomable. Notemos cómo en el simbolismo del antiguo Medio Oriente, Marcos tiene que transformar este pequeño lago en un mar, pues está narrando la parábola de lo que sucede en la comunidad de los discípulos cuando obedecen a las órdenes del Maestro de llevar su evangelio, de llevarlo a Él, hacia donde hay un mundo deshumanizado. En el Antiguo Testamento, nadie pudo dominar el mar. Solo Dios era el que extendía los cielos y caminaba sobre el mar. Recordemos que en el libro del Éxodo se narra que Moisés, con la fuerza de Dios,
domina el mar. También el Salmo 89, el Señor doblega la soberbia del mar y acalla su oleaje embravecido. Salmo 89:10. Solo Dios podía vencer estas fuerzas caóticas. El mar, que se enfurece contra los discípulos que están cumpliendo la misión que el Maestro les ha encomendado, es el símbolo de todas las fuerzas deshumanizantes que se oponen al viaje de la palabra en el mundo. En la historia de nuestra iglesia, que quizás no ha tenido en cuenta que al atravesar el mar debe afrontar las tempestades de las olas que amenazan con sumergirla. Y de improviso, inesperadamente, se pueden desencadenar tormentas en nuestra vida, en nuestra familia, en la vida de pareja, en la vida de la comunidad. Y en el momento en que más necesidad tenemos de tomar conciencia que Cristo está con nosotros, aún los creyentes arriesgan a olvidarse de Él. Buscan solucionar los problemas como si Él no estuviese. No se recuerda su presencia a nuestro lado y pensamos que duerme, que esté adormecido, que se haya olvidado de nosotros. Y el Evangelio continúa diciendo: estaba en la popa sobre el cojín y dormía. Son tres detalles muy importantes: el sueño, la popa y el cojín. Ante todo, el sueño. En la Biblia, el sueño se emplea como imagen para indicar la muerte. Recordemos el libro de Sirácides, que al hablar de la muerte dice: es el sueño eterno. También Job se imagina la muerte de este modo. Job, que no cree en la otra vida, dice: el hombre no se despertará más de su sueño. Y también Jesús toma el sueño en sentido figurado cuando dice: nuestro amigo Lázaro se ha dormido. O también, como lo escucharemos el próximo domingo en el texto evangélico, la niña no está muerta, duerme. Y los cristianos han retenido esta imagen. Recordemos a Pablo cuando escribe a los tesalonicenses: hermanos, no queremos dejarlos en la ignorancia sobre aquellos que se han dormido. El cristiano no muere, es un sueño para un despertar a un día nuevo, a una luz nueva. Incluso el mismo término que los cristianos han empleado para indicar la muerte de sus hermanos colocados en el cementerio. Koineterion deriva de koimaoi, adormecimiento. Y aquí tenemos a Jesús adormilado al final de su jornada. El mensaje de la parábola es muy claro. La comunidad de los discípulos ven a Jesús sobre la barca, que está vivo pero adormilado. Es el sueño de su muerte al final de su jornada. Ahora Él está vivo, está siempre con sus discípulos, pero en una condición nueva. Los discípulos no deben olvidar que Jesús está con ellos y no deben tener miedo a las tormentas. El cojín. En medio de ese revoltijo, muy extrañamente, encontramos a un cojín debajo la cabeza de Jesús. Es muy extraño, muy improbable. La presencia del cojín no sorprende si se tiene presente el término griego empleado, prostifalaion,
que indica la almohada que se pone debajo de la cabeza de un difunto. Así resulta claro el significado del sueño de Jesús. Se refiere a su muerte y se entiende el valor teológico de todo el relato. Y Jesús se encuentra en la popa. Es el lugar del timonero, un piloto que en una situación de extremo peligro se adormece y se desinteresa de lo que está sucediendo. Amerita una severa reprimenda y los apóstoles lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que naufraguemos? No tú, nosotros naufraguemos. Es la oración que la comunidad cristiana dirige a Cristo, que parece desinteresarse de la problemática que sus discípulos deben afrontar. Finalmente, los discípulos recuerdan que Jesús está con ellos, aunque pareciendo que se desinteresa de lo que sucede en el mundo. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que naufraguemos? Él se levantó, increpó al viento y ordenó al lago: Calla, enmudece. El viento cesó y sobrevino una gran calma. Y les dijo: ¿Por qué son tan cobardes? ¿Aún no tienen fe? Llenos de temor se decían unos a otros: ¿Quién es este que hasta el viento y el lago le obedecen? Cuando en la vida somos zarandeados por la tempestad de estas tormentas, nos da la impresión que el Maestro quiere dejar que todo siga como si él no estuviese presente. Entonces nos preguntamos: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Cristo? ¿Por qué no interviene con su poder prodigioso, con sus milagros? Y entonces la oración es como la del salmista, el Salmo 44, cuando dice: Despierta, Señor, ¿por qué duermes? Salmo 44, 24. Es el que llamamos el silencio de Dios. Parece que Dios deja pasar todo como si Él durmiese. El Salmo 13 comienza con una letanía en este sentido. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás? Eternamente, ¿hasta cuándo me ocultarás tu rostro? ¿Hasta cuándo estaré angustiado con el corazón apenado todo el día? ¿Hasta cuándo triunfará mi enemigo? El Salmo 13, versos 2 y 3. Estas son nuestras noches, las que experimentamos muchas veces en nuestra vida: la noche de la soledad, de las injusticias a las cuales no podemos poner remedio, la noche del abandono, de la enfermedad, del dolor que no tiene explicación. Son las noches en las cuales nos preguntamos: ¿existe de verdad Dios? Y si existe, ¿por qué no hace nada? Jesús se revela como un Dios que duerme, que deja las cosas como están, que no hay nada que temer de frente al desencadenamiento de la violencia y de las fuerzas contrarias a la vida. No tiene miedo a perder el control de la situación. Es un Dios que deja ser, que permite la envidia, la rivalidad, las mentiras, la injusticia. Permite que se desencadenen y que los sucesos tienen su propio curso. Nosotros quisiéramos tener un Dios a nuestra disposición, que interviene para hacer lo que nosotros le sugerimos a nuestra orden. Y Cristo puede adormentarse también dentro de nosotros. Su evangelio, que es el mismo, puede perder vigencia
y no influir más en nuestras opciones. Este Jesús es despertado dentro de nosotros. De lo contrario, estamos perturbados por la tormenta y haremos opciones sin tener en cuenta su evangelio, sin tener en cuenta su presencia. Lo dejamos dormir en nuestro corazón porque no queremos que se inquiete cuando nosotros hemos ya tomado nuestras decisiones y queremos ser nosotros los que resolvamos los problemas de las tormentas de la vida. Y hacemos opciones insensatas si no tenemos presente su presencia. Ahora, una vez despierto, Jesús hace sosegar las olas del mar, calla, enmudece. Es el mismo verbo que se utiliza cuando Jesús se dirige a los demonios, a los que deshumanizan a la persona. Lo hace callar, no lo deja hablar. No debe ser lo deshumano lo que sugiera las opciones. Esto debe ser callado. Es su palabra la que exorciza el maligno que está en el mundo y en nosotros. Lo hace cuando nosotros despertamos en nuestro corazón al Evangelio de Cristo y lo dejamos hablar, lo dejamos decidir. Y el reproche. Y les digo, ¿por qué son tan cobardes? ¿Aún no tienen fe? El miedo de hundirse deriva siempre de la falta de fe. Es normal que los que están fuera de la barca piensen que la iglesia está destinada a hundirse y a perecer. Comprendemos que el no creyente piense que la iglesia pueda hundirse. Pero si piensan esto los discípulos, quiere decir que no tienen fe, que no tienen presente, que no son ellos ni sus habilidades lo que hace que la barca esté sobre las olas, sino que depende de aquel que está presente con su fuerza, el resucitado. Si los discípulos que están en la barca piensan que no pueden realizar su misión y que esta comunidad vaya a acabar en el fondo del mar, quiere decir que no tienen fe. El no creyente puede pensar de esa manera, porque con solo las fuerzas humanas, una comunidad zarandeada por las tormentas no puede mantenerse a flote. Si el creyente tiene de veras fe y cree en Cristo y que Cristo está presente en esta comunidad, no puede pensar así. El miedo aparece cuando nos damos cuenta de nuestra inhabilidad para calmar las tormentas. El resucitado estaba con ellos, Jesús estaba con ellos, pero de manera diversa, porque estaba adormecido con el sueño de la muerte. Después de este reproche de Jesús, se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el lago le obedecen? Aquí debemos hacer alusión al Antiguo Testamento, donde se afirma que solamente Dios tiene el poder de imponerse a las olas del mar. El mar metafórico, que son las olas del caos, de todo lo deshumano. Solamente Dios es capaz de calmar estas olas del mar. Entonces, ¿qué significa esta pregunta que se hacen los discípulos? ¿Quién es este? Si nuestra barca no se hunde porque Él está presente, quiere decir que está presente con nosotros la fuerza de Dios. Esta expresión en el Evangelio de Marcos
es una profesión de fe de las comunidades primitivas en la divinidad de Cristo. Entonces, después de haber decodificado el lenguaje bíblico del texto que hemos comentado, podemos comprender el género literario. No se trata de la narración de un milagro extraordinario. Es una página de teología que hemos leído como una parábola y que nos invita a la esperanza de la victoria del bien sobre el mal y que lograremos llevar a buen término la misión que el resucitado nos ha confiado. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.